Bueno, gracias, Miguel. El micrófono funciona, ¿no? Cuando Miguel dice que soy un reconocido especialista, se refiere a que él me reconoce perfectamente porque soy su director de tesis y llevamos años de relación. No sé si llega mucho más allá el reconocimiento que yo obtengo con estos temas un poco de modé a los que me dedico, ¿no? Estoy muy pasado de moda y a mucha honra, además, porque desde luego los temas en los que yo investigo no son los temas mainstream ahora mismo, más bien son temas que parecen del pasado. Y por lo tanto, de alguna manera, voy a empezar justificando por qué y para qué debería de servir, ¿no? Lo que yo voy a presentar hoy está referido exclusivamente a Asturias y está referido no a la memoria social o a la memoria de las clases particulares en sí, sino a las lecturas culturales, a las representaciones culturales de música, de cine, de teatro, de artes visuales o de literatura o de lo que sea, también de arte callejero, de grafitis, que se están haciendo en Asturias en torno a esa memoria obrera, esa memoria social. ¿Para qué? Bueno, para empezar, diría que esa memoria de las representaciones culturales es un ingrediente fundamental de cómo construimos las memorias del pasado. Es decir, al final, si lo pensamos en otras claves, la mayoría de la gente en el mundo tiene más idea de lo que fue el Holocausto por la lista de Schindler o por aquella serie de televisión que se llamó Holocausto hace muchos años que por los miles de libros que hay escritos por historiadores solventes sobre el Holocausto. Es decir, al final, sucede además que esa memoria construida por escritores, cineastas, artistas en general, forma parte de una memoria más amplia y generalmente cuando lo analizas descubres que no cuenta nada sustancialmente distinto de lo que te contaría alguien en el bar o en una reunión familiar o en un debate académico, simplemente lo cuentan en otros lenguajes. Son capaces de contarlo en lenguajes que son más elaborados o que son más creativos, pero que sustancialmente cuentan lo mismo. Y tienen una capacidad de irradiar, de permear o de transmitir que es muy superior a la que tenemos, por supuesto, los historiadores, que nos leemos a veces y con suerte entre nosotros, pero que rara vez tenemos lectores más allá de un círculo muy estrecho, de un mercado muy cautivo, ¿no? Y en general de la transmisión de una memoria que está muy cortada. Vivimos incluso tiempos tan acelerados y en los que la información llega por vías tan distintas de la transmisión cara a cara o boca a boca o entre generaciones que seguramente estamos en un tiempo especialmente sensible para estos asuntos de memoria. ¿Por qué memoria de las clases populares o de las clases trabajadoras? Pues porque cuando hacemos una memoria, hacemos nuestra memoria, la memoria de dónde venimos y además porque creo que eso debería de ayudar a construir un orgullo de clase, ¿no? Se me ocurre, dije que iba a hablar solamente de Asturias, pero de momento, hace unos años, 2, 3 años, en Madrid, durante al menos 2 campañas de verano, no sé si siguen, se estuvo excavando un escampado en la periferia de Vallecas, no recuerdo cómo se llama la zona en concreto, pero es el entorno de Vallecas, que había sido un barrio chabolista y que la mayor parte, la gente que vivió en esas chabolas fue realojada en edificios nuevos y quedó un descampado enorme en el que no había nada, excepto que en cuanto empiezas a excavar aparecen desde los juguetes de los niños hasta los envases de los productos de consumo diario o a veces el suelo de las viviendas. Y eso generó un fenómeno muy interesante porque de mano llegaron ahí porque hay una foto de Robert Capa que está en el Museo Reina Sofía de un edificio que sobrevivió a los bombardeos en el frente de Madrid durante la Guerra Civil, el edificio que quedó en pie. Esa foto es una foto que fue comprada y que está exhibida en el Reina Sofía y querían documentar ese entorno. Y en ese entorno aparece ese descampado chabolista y empiezan a excavar. Entonces, lo que se produce de inmediato es una reacción del vecindario de gente que viene a curiosear y a preguntar qué hacéis aquí. No entienden mucho el sentido de que están excavando, porque ahí no parece haber ningún yacimiento de nada. Y de ese diálogo nace una reacción de mucha gente que dice, yo vivía ahí.
y que empieza a contar cosas. Y, de hecho, el proyecto rápidamente se da cuenta de que tiene que contratar entrevistadores para recoger los testimonios, porque lo que van a encontrar en el yacimiento se va a entender mucho mejor cuando tengan los testimonios orales que expliquen cómo se vivía y quiénes vivían ahí. Entonces, el resultado de eso es una especie de orgullo de haber vivido en una chabola, que es justo lo que el sistema en el que vivimos lo consideraría un motivo de vergüenza. Y es un orgullo de clase absoluto, ¿no? Es decir, yo vivía ahí porque mis abuelos llegaron con una mano delante y otra atrás de un pueblo perdido de Extremadura o de Andalucía o de Galicia, donde no había ni luz eléctrica, ni agua corriente, ni nada de nada, huyendo del hambre o de la represión, y construyeron aquí una chabola y consiguieron un trabajo y dieron a mis padres oportunidades que hicieron que yo acabase yendo a la universidad, ¿no? Y, por lo tanto, hay un mérito indudable de nuestra historia, de dónde venimos y de cuántos esfuerzos hay detrás de lo que somos capaces de ser ahora. Esto es algo que el movimiento feminista está haciendo con más eficacia en este momento, que es rescatar el papel de las mujeres, el papel esencial de las mujeres en esa construcción de nuestro presente y en ese pasado del que venimos. Bueno, pues esto lo deberíamos hacer también con las clases trabajadoras, hombres y mujeres, ¿no? Y eso tiene que ver, bueno, empiezo con una cita así un poco ocultista de Simone Weil, sobre la idea de que, claro que trabajamos en construir el futuro, pero en realidad el futuro no existe y en el presente lo único que tenemos es el pasado. Y desde ahí construimos nuestros proyectos, concebimos el mundo, lo interpretamos o lo reinterpretamos y lo proyectamos, ¿no? Y, por lo tanto, el pasado es esencial. Y si no lo construimos nosotros, nos lo van a construir. No os preocupéis, pues siempre va a haber un relato y siempre va a haber una memoria. Otra cosa es que no sea la nuestra y que sea una memoria implantada, ¿no? A este respecto, introduzco otro concepto, que es el de la filiación inversa, en el sentido de, bueno, tendemos a pensar que la memoria, en general, esta memoria en particular de la que yo voy a hablar, pero en general la memoria es un reflejo fiel de lo que sucedió en el pasado. Recordamos las cosas de manera más o menos fidedigna, tal como sucedieron. Bueno, no es verdad. La memoria, como la historia, es siempre presente, no es pasado. Trata del pasado, pero es presente. Y, por lo tanto, no es que tenemos ahí una grabación archivada que de repente pulsamos y aparece la película tal como sucedieron las cosas. No, es una recreación que hacemos en nuestra cabeza y que está plagada de interpretaciones que vamos añadiendo o de filtros de anteojos con los que vamos viendo eso. De hecho, cosas que nos sucedieron en el pasado o cosas del pasado cambian de significado simplemente porque cambiamos las herramientas conceptuales con las que lo miramos. Esto, vuelvo otra vez, el movimiento feminista lo está haciendo muy bien para interpretar lo que eran a veces micromachismos y a veces machismos groseros que eran tomados como parte de la normalidad y de la naturalidad y que nadie hacía batalla de ellos y de repente es decir, cualquier mujer lo piensa y dice, ¿y yo por qué aguantaba aquello? ¿No? Bueno, porque tiene otras herramientas para interpretar esa realidad. Bueno, del pasado, el pasado tendríamos que verlo como un repositorio enorme. Es decir, el pasado es inabarcable y, desde luego, ninguna memoria es capaz de abarcarlo todo y la historia no consiste en reconstruir todo lo que sucedió en el pasado, porque si lo reconstruyes todo, entonces todo tiene la misma importancia y nada tiene importancia. Y, al final, no... Es decir, la memoria se construye de forma selectiva y se construye seleccionando las cosas que recordamos y el sentido que esas cosas tienen. Y en ese sentido la construimos desde el presente y elegimos en el repositorio de memorias posibles aquellas que para nosotros son útiles. Por eso el movimiento feminista reconstruye la historia y la reinterpreta y la relee a partir de historias donde las mujeres aparecen cuando antes no aparecían. Esto, en el terreno en el que, por ejemplo, yo trabajo, que es el de la memoria oral, pues en algún momento me llevó a debatir con colegas. Investigaban resistencia antifranquista y los testimonios parecían demostrar que un motor primordial de la gente que se incorporó a la oposición al franquismo eran los antecedentes familiares de gente que había tenido abuelos o padres o familiares, antecedentes en su familia de anarquistas, de comunistas, de socialistas, de exiliados, de gente en una fosa común, de gente muerta, asesinada, paseada o presa. Bueno, yo esto lo ponía en duda, uno, porque en los testimonios te aparecen casos de gente que descubrió eso efectivamente en su familia, pero lo descubrió cuando ya militaba. Es decir, lo descubrió cuando lo necesitó.
no es que ese conocimiento lo llevó a militar, sino que, habiendo entrado a militar, acabó descubriendo esas cosas que antes nadie hablaba y que no se contaban. Y por otra parte, dices, a ver, yo entrevisto a esta persona que fue militante antifranquista y me cuenta que tuvo un abuelo de la CNT o una abuela comunista. Pero de los antepasados que fueron monja o falangista no me dicen nada. Tienen otros abuelos de los que no me hablan de los que son significativos para ellos porque en su construcción de identidad presente son significativos. Y que cuando Cristina Almeida habla de una tía extravagante que tenía, que era soltera y vestía de colores y recibía hombres en casa, escoge la tía que quiere escoger, porque tenía una familia fascista en Badajoz que no llevaba esa vida, pero para ella esa es la tía de referencia, y lo es ahora, no sé si tanto en su infancia, ¿no? Pero sí en su condición de adulta, ¿no? Es decir, que hay un proceso de filiación inversa. Desde el presente escogemos los pasados que son significativos y que nos sirven. Y esto, en el caso de la creación cultural, es muy manifiesto. Se escogen los temas, se escogen de forma arbitraria, caprichosa, pero con una intención y con un sentido, ¿no? Bueno, en el caso asturiano esto sucede en un contexto en el que estamos viviendo una metamorfosis muy profunda. Es decir, fuimos una referencia de la modernidad en el sentido de cuando la modernización se identificaba con la industrialización, de industria pesada, de minería, de siderurgia, de construcción naval, de otros sectores de menos peso, pero igualmente industriales, y con ellos de luz eléctrica, de ferrocarriles. El tercer ferrocarril de la península es asturiano y es un ferrocarril minero. También de modernidad social, de ateneos obreros, de luchas de conquistas por la jornada de 8 horas o por la jornada de 7 horas en el interior de la mina o por muchas otras cosas, de lucha por la democracia contra la dictadura o de un episodio revolucionario en el 34. Pero lo que nos está pasando en el estreno del siglo XX es que todo eso está prácticamente desapareciendo o ya ha desaparecido. Es decir, ya no quedan minas, ya no quedan mineros, la construcción naval no es ni sombra de lo que fue en términos de presencia social o de capacidad de generar conflicto y de elevar una voz colectiva, tampoco la siderurgia, y en general estamos acostumbrándonos a vivir en una sociedad postindustrial. Y eso genera una transformación profunda de la realidad y genera itinerarios vitales que se parecen muy poco a los itinerarios que recorrieron los padres o los abuelos de los jóvenes de ahora, que los hacen difícilmente reconocibles en el espejo de la vida que tuvieron sus padres o especialmente sus abuelos. Bueno, todo esto nos está sirviendo de revulsivo para crear mucha cultura. Lo que tenéis en pantalla es un muestrario diverso, de géneros diversos, desde un musical minero industrial, ¿no? Una creación musical, es un western minero, hasta un libro de microrelatos de Aitana Castaño, que algunos la conoceréis por sus colaboraciones en la cadena SER un día a la semana, en las mañanas de la SER, y que se convirtió este libro y su primero, Los niños de humo, en dos auténticos bestsellers de relatos mineros. Esta es una acuarela de Avelino Sala, un artista visual que vive en Barcelona y que vive de esto, es decir, que es un artista profesional que vive de ello y que bueno, dedicó series enteras de acuarelas, pero instalaciones u otro tipo de creación inspiradas, por ejemplo, en las luchas del sector naval. Él tiene un abuelo anarquista que fue obrero naval y eso pesa en la atención que él prestó a las barricadas, a los enfrentamientos con la policía, a las luchas callejeras o a las formas radicales del sector naval. Esta es una portada de un disco de Arma X, un rapero con un discurso absolutamente radical. Veremos un videoclip de él que tiene que ver, es hijo de minero, viene directamente de la cuenca minera, aunque ahora vive en Gijón. Tiene que ver con un discurso muy politizado, muy radicalizado y con un sentimiento de frustración y de derrota muy profundo, ¿no? De pérdida. Esto, en cambio, digamos, simplemente apela a lo que es la historia de Avilés. Esto es la ría de Avilés y esto es una obra de Benjamín Menéndez, escultor, pintor, instalador. Unos conos que simplemente reflejan el acero, el óxido y
la memoria industrial de la ciudad y del puerto. Este es un poemario de un psicólogo asturiano, hijo de minero, que vive en Madrid, y Tayu, que sería Tajo en castellano, tiene que ver con ese origen familiar, con su padre, con su familia y con su memoria de un desterrado que ahora vive en Madrid en un contexto que nada tiene que ver con esto, que nadie puede entender este poemario leído en Madrid por parte de gente que no sepa lo que es una mina de carbón. El paisaje nuestro está basado en una topografía, en varias topografías médicas, documentos sobre el estado sanitario de la población que eran muy frecuentes en el final del 19 y el principio del 20 de la cuenca del Nalón, y tiene que ver con el paisaje del que procede Vanessa Gutiérrez, que ahora es consejera de Cultura, que es escritora, periodista, poeta, y que constantemente vuelve a esas raíces de dónde viene ella y de qué memoria es depositaria, ¿no? Tiene además la sensación de que en su casa, que eran casi todo mujeres, las mujeres eran narradoras y a ella le contaban las historias porque tenía la sensación de que ella, que era la que había ido a la universidad, era la que tenía la responsabilidad de contarlo. Y dice, y como tengo mala memoria, me vi forzada a escribir, ¿no? Para poder contar esto. Y finalmente esto es un tipo de instalación de Natalia Pastor, una artista visual especialmente interesante, que vive en la cuenca por trabajo. Es justo lo contrario de lo que suele pasar. En Asturias la gente se va de las cuencas porque no hay trabajo. Pues ella se fue a estudiar Bellas Artes a Bilbao con intención de no volver nunca más, pero acabó sacando una plaza de profesora de instituto en la cuenca minera y volviendo a vivir a Pola de la Viana, a la cuenca minera, y encontrándose muy perdida, porque lo que ella pensaba que iba a ser su vida y lo que su vida estaba siendo no se parecía mucho, pero encontrándose siendo hija de minero y esposa de minero. Y al final descubrió que ahí estaba su arte. Es decir, estas siluetas de mujer recortadas contra un fondo industrial como símbolo de la resiliencia, de la capacidad de resistencia de las mujeres de la cuenca minera. Veremos más cosas de ella, ¿no? Bueno, esto es de Avelino Sala también, una barricada construida con libros, ¿no? La barricada de la cultura, digamos, o sea, simbología obrera y cultura fusionadas en una instalación artística. Y esta otra pintada, esto es Mieres, creo que este muro lo derribaron hace poco, pero tengo varias fotos de él porque fui siguiendo la evolución, primero de la primera pintada, la que está en letras bien escrita, la de Sin poesía no hay ciudad, del foro poético asturiano. Esto era lo que decía inicialmente. Y sobre esto, no contra, sino como un añadido, pero en contraposición, en letra menos caligráfica, alguien puso «En Sinllucha non hai pueblo». Esto me parece especialmente interesante porque Mieres es una ciudad industrial en declive, donde cerraron todas las minas, donde se entró en una depresión muy profunda desde los años 90 en adelante. Veremos alguna obra absolutamente apocalíptica de mierenses diciendo ya no queda nada, no hay vida siquiera, ¿no? Y al mismo tiempo hay una pulsión de decir la poesía es necesaria para la vida, la ciudad se construye con poesía, se construye con cultura, en castellano. Y de repente aparece en la lengua asturiana, no es ni siquiera una contrapintada, no es que contradiga lo de la poesía, es que dice que hay que luchar y que sin lucha no hay pueblo, ¿no? Es decir, la cultura construye ciudad y la lucha construye sociedad, ¿no? Y por lo tanto apela directamente a la memoria de dónde venimos los de Mieres, ¿no? De dónde viene lo que somos. Bueno, todo esto sucede en un contexto del asturiano. Esta es una cita de José Luis Argüelles, un periodista y poeta mierense, ahora viviendo en Gijón, como tantos mierenses, que hace ya 10 años, en un reportaje para La Nueva España, que es el diario de más difusión en Asturias, explicaba que en Asturias estaba todo en crisis, la demografía, la economía, incluso el estado de ánimo, prácticamente todo, excepto la cultura. Había una cultura extraordinariamente fértil y a donde quiera que mirases, a la poesía, al cine, a la literatura, a lo que encontrabas mucha creatividad, mucha gente haciendo cosas y mucho talento, ¿no? Y da la sensación de que algo tiene que ver con el revulsivo que significa el trauma del declive, del desfondamiento del mundo tradicional, del derrumbe del mundo tradicional. Algo tiene que ver también con una herencia que es una herencia directa de las luchas obreras.
Las luchas obreras en Asturias, digamos, que nos convirtieron en gente en declive, muy subsidiada, cierto, pero eso nos dio la prórroga de una generación. Es decir, en lugar de lo que pasa, las minas cierran en el Reino Unido, Margaret Thatcher cierra las minas y deja tierra quemada. Es decir, lo que queda allí, la siguiente generación, los jóvenes hijos de los mineros o de los siderúrgicos o de los obreros navales que vieron cómo cerraba el trabajo de sus padres, se convirtieron en lumpen porque no tuvieron oportunidad de ninguna otra cosa. No tuvieron oportunidades de estudio, no tuvieron oportunidades de empleo, no tenían oportunidad de emigrar, porque si eres inglés, ¿a dónde vas a ir? ¿No? Bueno, en las cuencas mucha gente emigró, pero emigraron con un título universitario, 50% de estudiantes universitarios. Y eso es fruto directo de los fondos mineros y de las prejubilaciones. Es decir, de cosas que fueron arrancadas en barricadas y que fueron arrancadas peleando, ¿no? Y eso se puede decir de Avilés y se puede decir de Gijón, de la reconversión naval, de la reconversión siderúrgica. Es decir, le da a la siguiente generación oportunidades de estudio, oportunidades de formación y, por lo tanto, oportunidades de mejor empleo. Porque sí, emigran, pero emigran a Bruselas o a Madrid o a Londres, muchas veces con un título universitario y con cierta expectativa profesional. No emigran como emigraron sus abuelos o sus bisabuelos con una maleta de cartón y sin prácticamente nada más, ¿no? Y desde ese punto de vista, ahí hay un vínculo que no se rompe, además. Esos emigrantes siguen creando desde fuera o siguen muchas veces vinculados al lugar del que proceden. Y al mismo tiempo hay una cierta democratización de la cultura que hace que también se pueda ser artista en Asturias. Nuestro caso más descollante en los últimos tiempos es Rodrigo Cuevas, que vive en una aldea de 4 vecinos y que se está convirtiendo en una estrella internacional, ¿no? Y eso es posible. Víctor Manuel se tuvo que ir de Mieres, que era mucho más grande que el pueblo de Begarrionda donde vive Rodrigo, pero no era lo bastante grande para ser cantante. Había que ir a Madrid. Bueno, pues ahora esto no es tan así, ¿no? Bueno, ahí hay una generación, los que veis en pantalla son otra vez Aitana Castaño y Alfonso Zapico. Alfonso Zapico fue Premio Nacional de Cómic hace unos años. Son de la misma edad, son de la misma cuenca, son amigos de toda la vida y colaboran, Alfonso Zapico como dibujante, como ilustrador y Aitana como escritora. La balada del norte es la última gran obra de Alfonso Zapico, una obra en 4 volúmenes sobre la Revolución del 34, una novela gráfica sobre la Revolución del 34. Él vive en Angoulême ahora, que es la capital europea del cómic. Y Los niños de humo es el primer libro de Aitana Castaño, con ilustraciones de Zapico. Y dicen en el prólogo esto que es bastante explicativo de esa generación en concreto, que es una generación bisagra, de quienes ya no pudieron reproducir el itinerario vital de sus padres, nunca trabajaron en la mina ni pensaron trabajar en la mina o en una fábrica en la siderurgia, pero sí tuvieron oportunidades de estudio y sí conocieron ese mundo funcionando. Y ahora ven cómo ese mundo está desaparecido, quedan las ruinas industriales, quedan los escenarios y las escenografías. Entonces, como veis en la cita, pertenecemos a la primera generación en un siglo de historia de las cuencas que no tenemos un trabajo relacionado con la minería. Somos los primeros en más de 100 años que no bajamos a las entrañas de la tierra, que no lavamos con nuestras manos la negrura de edificios o ropas, o que no temblamos cada vez que el sonido de una sirena irrumpe en los alrededores de algún pozo anunciando la tragedia. Nosotros, que somos hijos de esas luchas, de esos esfuerzos, de esos caracteres y esos cuerpos ennegrecidos, tenemos la responsabilidad de contarlo. Porque los más jóvenes ya no lo conocieron, pero nosotros sí. Nosotros sabíamos lo que significaba el sonido del turullo, es decir, la sirena de la mina, a una hora a la que no debía de sonar. Y sabíamos que eso era presagio de tragedia, ¿no? Y sabíamos qué clase de trabajo era el que ahí había y qué clase de vidas había que construyeron una vida mejor para nosotros. Entonces ahí hay una especie de obligación moral, una especie de mochila que hay que transmitir, que es transmitir memoria, porque ellos están en condiciones de narrar. Sus padres no lo estaban, pero ellos sí. Tienen un nivel cultural y una capacidad muy superior a la de sus padres porque sus padres pelearon porque sus hijos tuvieran estudios. Bueno, esto nos lleva a otro tema que es una conexión intergeneracional fuerte y una democratización también de la capacidad para crear cultura. Otra cosa es la capacidad para difundirla, ¿no? Que al final, pues efectivamente, muchas veces eres capaz de crear obra, pero que tengas audiencia en el mundo tan saturado de las redes, es muy fácil subirlo a las redes y es muy difícil que luego tengas repercusión. Pero crear cultura, es decir, hacer cine es muchísimo más barato y hacer cine documental, que es lo que más se hace en Asturias, no digamos,
Muchas de las exposiciones se pueden hacer en modo virtual o en modo digital. Editar libros es mucho más accesible y mucho más barato y no hay ni siquiera necesidad de editarlos en papel. Por lo tanto, hay mucha más gente que tiene acceso a esto. Y ahí hay un proceso en el que buena parte de los creadores asturianos son hijos de la clase trabajadora, son hijos de obreros y lo saben. Cuando digo que lo saben, quiero decir que son muy conscientes de ello y que eso pesa sobre el tipo de cosas que hacen. Por ejemplo, sobre el tipo de cine documental que se hace, que muchas veces es un registro de las raíces familiares, de los lugares, de los entornos, ¿no? Bueno, esto lleva a una conexión intergeneracional. Vamos a escuchar el primer audio y vamos a confiar en que se oiga más o menos. Es de un grupo de punk, aunque la canción no es realmente punk, Desacato, que acaba de, hace muy poco tiempo que se disolvió, después de 20 años en los escenarios, llegaron a tener algunos seguramente os sonarán porque llegaron a tener una cierta presencia en la escena española. No sé por qué. Un día cualquiera, frío de xinero, la mesma rutina de todos los días. Despierta temprano y entama el primero. Hay un mal ayuna y el cielo ya gris. Acuerda los años cuando ya era un niño. La vida fue dura, no pudo elegir. Miróse les manes y vio que estaba desfecho, buscando en silencio algamar un futuro pa' mí. Y jugándose el pelleyu, parece que nunca tiene frío. Cuando quiere tirar pa'lante, no lo aparten del camino, agarrándose col mundiu y contándoles pisaes pa' nunca perder el rumbo. Un ejemplo de coraje, un espejo de mírame. Y ya de muy joven colo del so pueblo, buscando un futuro por la gran ciudad. La historia de tantos que nunca escogieron, que mudaron los sueños por la realidad. Así no medramos y no escacemos, que gracias a ellos ahora podemos. Lo paramos aquí y me da la impresión de que no leéis la letra de la pantalla, no se lee. Con lo cual, sí, me avisó Miguel, con lo cual el esfuerzo por que pudieseis ver la letra, porque además la canción está en asturiano, fue baldío, ¿no? Bueno, es una canción, nosotros en el archivo de Fuentes Orales entrevistamos a estos artistas y yo entrevisté a Pablo, el autor de la canción y el líder de Desacato, y es una canción dedicada a su padre. El frío de Xineru es el frío del mes de enero, de su padre levantándose a las 5 de la madrugada para entrar en el relevo de las 6 de la mañana para que él pudiera ser cantante, ¿no? Y
tal como él lo cuenta. Y yo esto a mi padre no se lo voy a decir cara a cara. Construimos la masculinidad como la construimos, que es conteniendo las emociones. Pero una canción sí podía, ¿no? Y es una canción de absoluta conciencia de la deuda intergeneracional, ¿no? De la deuda con esos padres y esas madres que pelearon por sacar adelante a hijos para que tuviesen oportunidades. De ahí que le pueda decir a su padre que es un ejemplo de coraje y un espejo donde mirarse, ¿no? Y que gracias a ellos ahora podemos decir que nunca tornen los tiempos de esclavo sin dueño, ¿no? De esto hay mucho. Hay en el testimonio que veíamos de Aitana Castaño y de Alfonso Zapico, en la canción de Pablo de Sacato y en muchos otros sitios. Bueno, si miramos el panorama de toda esta creación artística que mira por ese espejo retrovisor hacia el pasado obrero y hacia el pasado industrial, pues encontramos, por supuesto, muchas claves o muchos mensajes que a veces se pueden combinar en una misma obra y otras veces son directamente disyuntivas o alternativas, ¿no? Lo más común en estos casos es etiquetarlo como nostalgia. Y esto, cuando vamos, tanto Irene, a la que Miguel mencionó en la presentación, como yo, por ahí a congresos fuera, a comparar el caso asturiano con casos alemanes, británicos, americanos o franceses o de otros países, la nostalgia es una etiqueta que normalmente ponemos con un cierto prurito de superioridad intelectual como algo que descalifica, ¿no? Lo nostálgico es algo que parece que está contaminado. Bueno, yo tengo mucho que objetar a eso, ¿no? Me parece que, para empezar, la nostalgia nunca es la nostalgia que sea objetable diciendo pero ¿por qué tienen nostalgia de una época en la que había mucha represión, se pasaba hambre, se moría de accidente laboral, se contraían montones de enfermedades profesionales y se vivía mucho peor? No tienen nostalgia de eso. Y son perfectamente conscientes de eso, tienen orgullo de eso. La nostalgia que tienen es la nostalgia de haber sabido salir de ahí, de haber sacado adelante a los suyos. La nostalgia de haber peleado, de haber conquistado libertades y derechos para los trabajadores, de haber conquistado vacaciones, pensiones, mejores salarios, becas para sus hijos, de haber comprado una casa o haber proporcionado oportunidades. Y tienen nostalgia de los valores que venían con eso. Del esfuerzo, de la solidaridad, del compañerismo, de los discursos de clase. De eso tienen nostalgia. ¿Es la realidad fielmente reflejada? No, es una realidad que está idealizada, pero está idealizada con una función que es una función perfectamente asumible, que es el mundo que querríamos tener, ¿no? Seleccionamos del pasado justamente esto, que es lo que vale la pena conservar. No queremos que nos vuelvan a fusilar o a pasear o a torturar, y no queremos trabajar en aquellas condiciones. Queremos la capacidad para entender que los problemas individuales son colectivos, que o todos o ninguno, que se me viene ahora a la cabeza un minero de La Camocha en el año 63 que lo desahucian de la vivienda porque las viviendas eran de la empresa, había enfermado, ya no podía trabajar y como no podía trabajar no tenía derecho a ocupar la vivienda. Y cómo la gente impide el desahucio y vuelve a meter los muebles en casa y se van a la huelga y consiguen que la empresa deje a esa familia seguir viviendo ahí. De eso tienen nostalgia. Tienen nostalgia de cosas que les producen orgullo o que echan de menos en un mundo individualizado. Hay, por supuesto, muchas obras que tienen un afán de memoria, de registro y de dejar constancia de esa memoria. Me hablaban de una poeta y escritora, Beatriz, de segundo apellido Coto, pero el primero es más corriente, está a punto de sacar un libro, La fía del Mineru. La fía del Mineru está buscando esa historia familiar, como la busca Fernández Osorio en Tayu, en ese poemario, o la buscan tantos otros, y contando una historia que es la suya, buscando el registro. En otros casos hay trabajos que son, bueno, pues, por ejemplo, de corte documental, el cine documental, que se hacen bastantes cosas, y gran parte del cine documental asturiano gira en torno a la memoria obrera y a la memoria del patrimonio, tanto material como inmaterial. Hay una búsqueda de identidad. Siempre que miramos al pasado estamos buscando rasgos identitarios. Y de una identidad que está ligada al trabajo, al esfuerzo, a la lucha, a la solidaridad,
a las raíces, al vínculo con el territorio, ¿no? Y a la resistencia a irse o a renunciar a ese territorio. Eso, por cierto, ocurre de forma llamativa no solo en los que son asturianos de 14 apellidos asturianos, sino también en los que son segunda o tercera generación de inmigrantes, en muchos casos, cuando esa integración vino de la mano justamente de la cultura obrera, especialmente en las cuencas mineras, porque la mina tiene una capacidad integradora muy fuerte a ese respecto. Es un trabajo que genera vínculos de compañerismo más fuertes que otros trabajos. Es más, las cuencas mineras son, seguramente, junto con la Asturias rural más apartada, los lugares que conservan más fielmente la lengua asturiana, a pesar de haber recibido aportes de muchos miles de gallegos, castellanos, andaluces, extremeños y portugueses, ¿no? Porque hay en segunda y en tercera generación una fusión fuerte que resiste. Hay, por supuesto, en el caso de Asturias, un componente épico que es casi obligado. Es decir, esto de haber protagonizado la última insurrección proletaria de Europa, ¿no? Una revolución en octubre del 34, pues esto da para la épica sí o sí, ¿no? Haber protagonizado la más importante de las huelgas contra el franquismo en la primavera del 62 y haber conseguido una victoria política difícil de imaginar, que es que un ministro de Franco se aviniera a venir a Asturias a negociar con los huelguistas, que por lo tanto eran delincuentes. La huelga era un delito de rebelión militar, según la legislación del momento. Cambia la legislación justo después de esa huelga para que deje de ser un delito que sea aplicable a la jurisdicción militar, pero sigue siendo delito, como bien sabemos, hasta el final. Y hay un ministro que negocia y cede, y el Boletín Oficial del Estado publica la concesión, 75 pesetas por cada tonelada de carbón que se produzcan para transformarlas en subidas salariales mientras siguen en huelga. Esto, para quienes hayáis vivido la dictadura, os podéis imaginar lo que puede ser, ¿no? Pero no sucedió nunca antes ni volvió a suceder nunca más. Ningún ministro de Franco negoció con unos huelguistas la salida de ninguna huelga, nunca, excepto en el 62, ¿no? Bueno, hay elementos para la épica. Y en el periodo más reciente, esas luchas radicales del naval, de las obreras textiles que mencionaba Miguel al principio, de Ike, que mantuvieron ocupada la fábrica durante 4 años, ¿no? De los despedidos de Dura Felguera, que se tiraron un año subidos en la torre de la catedral, 4 de ellos, en 2 relevos, primero 5 y luego 4, o que estuvieron 56 días, 5 de ellos en huelga de hambre, ¿no? 56 días dispuestos a salir con los pies por delante. Bueno, hay, digamos, muchas oportunidades para la épica y, por supuesto, para la idealización, para construir eso en una especie de reflejo de tomar la parte por el todo. Por supuesto, el todo era mucho menos épico y mucho menos heroico, ¿no? Hay en esa cultura un afán de resistencia, como las barricadas de Avelino Sala construidas con libros, pero hay también en muchos casos un regusto de derrota, una sensación de pérdida, de está todo perdido, fuimos traicionados, todo se desfondó, los valores ya no quedan, la capacidad de lucha tampoco, nuestros dirigentes o nuestras organizaciones nos vendieron y nos traicionaron, y hay un discurso derrotista y a veces apocalíptico, ¿no? Hay una voluntad, y aunque no hubiera la voluntad, inevitablemente la creación cultural provoca una resignificación de ese pasado, una selección de los ingredientes del pasado y de los sentidos que le queremos dar. Y hay, porque es el mundo en el que estamos, es, digamos, el contexto en el que estamos, una lectura de género que antes no teníamos. Es decir, una incorporación de las mujeres. Y eso, en el caso de Asturias, da lugar a un fenómeno que en el feminismo asturiano me parece especialmente interesante. A mí me reconforta especialmente porque, como veis, yo hago historia obrera. Y, en general, digamos que el feminismo, que es el gran movimiento social de referencia del siglo XXI, como lo fue el movimiento obrero en el siglo XX, no respira, digamos, aires muy obreristas. Más bien hay una especie de desafección, ¿no? Y un conflicto que lo tuvo primero el movimiento obrero para articular la clase y el género, y que lo tiene el feminismo ahora para articular el género y la clase. Bueno, pues en Asturias está pasando un fenómeno llamativo de resignificación por parte del movimiento feminista de elementos de la tradición obrera y de la tradición del movimiento obrero. Y esto, en los últimos años, da lugar a un protagonismo insospechado, o sea, mayor a lo que demográficamente son, de las feministas de las cuencas mineras en el conjunto del movimiento feminista asturiano, al desplazamiento del lugar central de la manifestación del 8 de marzo, un año a Mieres y al año siguiente a Langreo. Nunca habían salido las manifestaciones de Gijón y Oviedo, nunca.
Este año se fueron incluso a una localidad más pequeña. Pero la primera vez que se rompe esa dinámica de que solo en las ciudades grandes podemos convocar la manifestación, se van a las dos cuencas mineras, una en cada año. Y se van con lemas que son directamente eslóganes obreros puestos en femenino. En lugar de compañero, dame tira, dar tira en minería es un acto de solidaridad, de cooperación en el trabajo, compañera, dame tira. Y solo el compañero transformado en compañera convierte en feminista el eslogan, pero en feminista con perfecta conciencia de que venimos de un mundo de lucha. Lo que decía una niña en una manifestación de las mujeres del carbón después de la derrota en la última huelga minera de 2012, ya con la huelga terminada, nos han enseñado que nada se consigue sin lucha y sin esfuerzo. Y ese es un aprendizaje que lo heredan del movimiento obrero y que lo reconvierten o lo resignifican para el feminismo. Y al mismo tiempo que inmediatamente dirige una mirada que echa luz sobre zonas oscuras, sobre el rol de las mujeres, sobre el papel de las mujeres en esa historia obrera, sobre la visibilización de las mujeres. Lo que tenéis en pantalla, bueno, uno es portada de un documental sobre Nacho Vegas, el cantante indie más importante que tenemos en Asturias, con las grúas del sector naval flanqueándolo. Un cartel de Rodrigo Cuevas que no trabaja sobre esos temas en absoluto, pero que se fue a la cuenca minera en una actuación y se hizo un cartel con él, semidesnudo, que es como más le gusta estar, en un castillete de mina, el del Pozo Entrego. Una pintada en las ruinas de la fábrica de loza San Claudio. Algunos tendréis en vuestro ajuar de bodas una vajilla de San Claudio. En Asturias todo el mundo tenía en su casa una vajilla de San Claudio, porque durante 100 años era el regalo de bodas por antonomasia. La fábrica cierra a principios del siglo XX y, como tantas otras fábricas abandonadas, esos son escenarios para artistas clandestinos. Gente que entra saltando un muro o abriendo un agujero en una valla y que crea arte, como podéis ver. Esta es una escena amorosa de un beso en una ruina. Es decir, artistas que tienen esa pulsión de crear y las ruinas de repente se convierten en una escenografía para un público muy limitado, claro, porque ¿quién va a ver esas obras? No es un museo, ¿no? O sí lo es, porque las ruinas de San Claudio están llenas de grafitis, están llenas de gente que fue allí a dejar su firma. Y este es el último disco de Dixebra, 100 páginas de libro y 20 canciones. Dixebra es el grupo en asturiano, y aprovecho y escuchamos Nun Llores, que es suya. El grupo en asturiano más antiguo en escena, llevan 40 años, están a punto de cumplir 40 años. Su primera actuación fue un 1 de mayo, por cierto, y fue en una fiesta sindical. Solo cantan en asturiano. Empezaron haciendo punk y ahora, digamos, frecuentan algunos otros géneros, aunque básicamente es rock en asturiano. Y su último disco son 20 canciones dedicadas a una historia del movimiento obrero asturiano desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, ¿no? Una especie de ópera, digamos, sobre la historia del movimiento obrero. La única canción... no voy a aprender. Vale. La única canción que no es de nueva creación es Nun Llores. Nun Llores fue compuesta en solidaridad con los despedidos de Duro Felguera. Unos metalúrgicos, hubo 236 despidos y pelearon durante 6 años en contra de esos despidos. Primero consiguieron la revisión de 200 y después de los otros 30 y pico que habían quedado excluidos, que eran claramente la lista negra de los líderes sindicales. En ese contexto se produce la huelga de hambre, se produce el encierro en la Torre de la Catedral y lo ganan. Es un conflicto ganado, ¿no? Hay un megaconcierto en Langreo. Langreo llega a estar en noviembre del 95 ocupada por 500 antidisturbios, trasladados en su mayoría desde Valladolid. 500 policías antidisturbios controlando las calles y los movimientos de la gente. Ganaron el conflicto. Lo ganaron atentando contra los intereses de la banca, del Banco Hispanoamericano, de la empresa Duro Felguera, una empresa central en la historia de Asturias, y contra 2 gobiernos de distinto color, un gobierno del PP y otro del PSOE, que se sucedieron en el poder, y contra el gobierno central, ¿no? Que en los primeros tiempos era todavía socialista. Esta canción se estrena en ese megaconcierto, ¿no?
está tomando un eslogan del movimiento obrero norteamericano, Don't Mourn, Organize, no te lamentes, organízate, la convierte en un llores, yucha, ¿no? Voy a intentar aumentar la letra y que podamos ver lo que dicen, porque otra vez está en asturiano y encima el sonido es más sucio que el de Sakato. Bueno, dos cosas al respecto. Hay aquí un par de versos. Si la gente apoya bien de Xuro la victoria, esta es una camiseta que Dixebra sigue incorporando en el merchant de sus conciertos. Y la otra cosa es, esta canción no solo es la única que recuperan de todo su repertorio para el disco este antológico de 20 canciones de historia del movimiento obrero asturiano, sino que es una canción obligada en los conciertos de Dixebra. Y como cuenta Xune, que es el cantante y el líder del grupo, y que si no la cantamos la gente marcha mal a gusto. Es decir, que la gente pide la canción, ¿no? Y es un poco que si vais a un concierto de Mago de Oz y no cantaron todavía Fiesta Pagana, no acabó el concierto. Aunque hayan dicho la última, no es la última. Hasta que no suena Fiesta Pagana, no se acabó el concierto de Mago de Oz. Pues hasta que no suena Nun llores Yucha, no va a acabar el concierto de Dixebra. Es decir, que está absolutamente incorporada a este escenario de, ya digo, el grupo de más antigüedad sobre la escena, 40 años, que se dicen pronto, de la escena de música en asturiano. Bueno, estas lecturas admiten muchas claves. Una es, por supuesto, la broma o la parodia o incluso el absurdo, ¿no? Os pongo 3 ejemplos. A lo mejor alguien vio Carne de Gallina, la película, también hay una versión teatral. Básicamente es una broma a propósito de lo que fueron las prejubilaciones y el hecho de que pasamos a ser un territorio, una sociedad en la que mucha gente vivía de la pensión de su padre o incluso de su abuelo. Y el pensionista, el prejubilado o el jubilado ya, sostenía toda la economía familiar y estaba tendiendo un puente de solidaridad intergeneracional. Entonces, la trama de Carne de Gallina consiste en que el abuelo se muere y lo que hacen es meterlo en un arcón congelador y no declarar la muerte porque necesitan seguir cobrando la pensión, ¿no? Y a partir de ahí toda la broma y toda la parodia. Con un guionista, Masi Rodríguez, que es una persona importante en el mundo teatral y cinematográfico asturiano y que fue guionista también de series de televisión en Madrid, y que tiene bastantes más cosas que tienen que ver con una crítica bastante ácida y bastante dura de la cuenca minera, porque él es un completo escéptico. Él cree que no queda nada, que de aquella cuenca minera que era dinamitera, es decir, que era luchadora, la gente se apuntó a bailes de salón, y es a lo que se dedican ahora, ¿no? Que no hay nada. De hecho, su última película, Literato, es de un pesimismo profundísimo, ¿no? Todo es feo en la película.
los personajes, las situaciones, lo que hacen, el paisaje, consigue que parezca feo el paisaje de las cuencas mineras, que ya os digo que no lo es, ¿no? A la izquierda, con mejor humor seguramente, Mael González Arias, que fue director de la Casa de Cultura de Mieres durante cerca de 40 años, ahora está ya jubilado, en un relato que es, digamos, una cosa un poco delirante de una periodista norteamericana que llega a las cuencas, no entiende nada, todo lo entiende del revés y además todo le parece entre feo y absurdo, y que tiene una visión absolutamente negativa de todo lo que se encuentra, ¿no? Mientras que las cuencas son eso, una especie de reserva india, de reserva protegida, subsidiada y controlada, que, según la periodista, debe de estar seguramente siendo objeto de algún tipo de experimento de la CIA. Porque aquellas locuras que están pasando ahí no pueden ser verdad. Es más, el hombre más poderoso en Asturias se llamaba José Ángel Fernández Villa, era el dirigente del sindicato minero, tenía un aspecto que lo podía hacer perfectamente mexicano, con un bigote bien poblado, y se apellidaba Villa, con lo cual ella la conexión mexicana también la ve, ¿no? También ve una conexión mexicana clara. Y Ablaña Death City, Ablaña es donde está el Pozo Nicolasa, que fue el último en cerrar de todos los pozos de carbón asturianos, es decir, un western, ¿no? Un espectáculo de danza y teatral con escenografía minera. Bueno, otra lectura es la distópica, la de todo acabó en apocalipsis, en desastre, ¿no? Os pongo tres ejemplos. El de Érase una vez el fin, de Pablo Ribero, es una novela, tiene varias novelas, por lo menos dos en esta clave, se desarrollan en Gijón principalmente, y presenta una ciudad violenta, turbia, sucia, falta de valores, es decir, de personajes poco recomendables, ¿no? Una visión muy, muy negativa de ese fin, ¿no? Después de Ochobre es un juego de mesa y es también una novela. Es una especie de distopía no futura, sino pasada, pero de un pasado que nunca existió, porque es una Asturias de 1970 que es la única república soviética que está al lado de acá del telón de acero, porque en el 34 triunfó la revolución y desde entonces somos una república soviética. Y pues ahí están funcionando espías del KGB y confidentes y chivatos. Es decir, es una distopía de hubiera triunfado el comunismo y hubiéramos ido también al desastre, ¿no? Y Nenjure, de Pablo Ribero, que estuvo nominada a los Goya en su momento, es un corto de una ciudad, Mieres, representada como una ciudad muerta, como una ciudad fantasma. No hay ninguna figura humana en todo el documental, solo hay paisaje urbano y paisaje industrial. Las únicas voces o los únicos seres humanos que resuenan de alguna manera son los ecos de las voces de los mineros en el interior de la mina, es decir, son psicofonías, en realidad, ¿no? Porque no es que haya mineros ya bajo esa tierra, sino que recordamos que los hubo, y todo el reflejo es de una ciudad completamente muerta. Nenjure, que en asturiano significa ningún lugar, un no lugar, es una ciudad que quedó vacía, que como si hubiera caído la bomba de neutrones hubiera muerto todo el mundo. No hay ni vida animal siquiera, ¿no? Solo un paisaje con una voz absolutamente fría, deliberadamente en inglés, para que no tenga ningún vínculo con el territorio, ¿no? Bueno, otra distopía, ¿no? La verdad es que si vais a Mieres vais a encontrar mucha gente y mucha vida en la calle. Es muy difícil llevar a la gente a Mieres y decirle, se quejan mucho porque están en crisis. La gente mira la calle 12 de octubre o Jerónimo Ibrán y dicen, ¿crisis de qué? Si están las sidrerías y las terrazas llenas y los restaurantes abarrotados, ¿no? Y hay una vida cultural impresionante. Mieres tiene una programación cultural que es de referencia en Asturias y yo diría que fuera de Asturias. Bueno, visiones, Nenjure es una visión apocalíptica, Sartenazo Cerebral son unos punkis que, como veis, con un paisaje ellos son de Avilés, de siderurgia, gasómetros y chimeneas, llaman al disco Ciudad Cloaca. Y Arma X es el rapero que veíamos antes, hay una obsesión en él sobre la extensión de la droga, la desmovilización de los jóvenes y la traición de las organizaciones políticas y sindicales, que da lugar a una lectura que no me resisto, en este caso no tengo la letra, a ver otra vez si salgo del modo presentación.
oscura como la mina, tan clara como el agua, una lucha sin tregua, un futuro que se quiebra, hemisferio norte, latitud 43.55, longitud -6.0, 3333, ahí estamos, eso mira lo que venía. Lunes 7 de la mañana, son de una vieja canción sin trama. Son miradas secas, hígados de alcohol, nadie en la cama. Juventud ahogada, la prejubilación ahorcada. Son de bares con claves que viñan ideales con nada. En instantes barren, generaciones arden, víctimas de ambiciones que antes te hacían creer que todo iría bien. Hoy nada va bien. El dinero de tu paga alienta, a la vez mata el futuro de tu hijo. Empresas mineras cambiando miel por hiel en los labios de sus súbditos. Políticos especulan, tratan tierra, manipulan, controlan. Jubilados se nublan, esperan, cegados por el licor como Cherokees en la reserva. Esperando al séptimo de caballería. Esperaría que la vida venga y me parta la boca como hace cada día. ¿Cómo podrías creerte que Asturias es la farsa que canta Melendi? Los barrotes de Villabona se unen al resto de cárceles del continente. Historia de un paleto X, pensaréis mongoles. Sol Siris y Arma X, desde un pueblo y con honores. Es la cuenca que se muere, O soy yo el que se muere en ella. es la cuenca que me mata, O yo quien lo haga con más fuerza. es la cuenca que me hizo, Es la cuenca porque existo. podría ser mejor, Pero me tocó ser distinto. el ritmo pico como carbón, Cuenca minera, dinamita, alcohol. Asturias patria querida, Asturias, patria sin sol. cuenca del Nalón, Podría ser mejor, pero es lo suyo. hoy solo canto más para darte muerte. Yo pienso, llegué a Asturias, pero dio todo lo que representa. Fernando Alonso, cazar al oso, el principito y su puta princesa. La doble moralidad, ese juego que os enroca. Que me miréis mal si fumo un porro y luego tengáis colegas que vendan coca. ¿Por qué no lo sé, señora cámara? Pero tampoco me importa. Evadirme de jueves a lunes es tan fácil que incluso me asusta. Controlando a la juventud dispersa con el tráfico de drogas. Es tan fácil como matar y anular con las telenovelas a la señora. Un coche rápido, una zorra de infarto. El trato es vender tu mercancía. Es un puto gueto, pero nos mata las mismas tonterías. Asturias, patria querida. Asturias de mis cojones. ¿Cuántos de tus hijos cayeron por el SIDA y no salen en tus canciones? Tus cantautores pusieron el culo por actuar en las verbenas. Y ahora cuántos de esos hijos de puta conocen o vivieron tus penas, mierda. Me cago en Dios. ¿Hasta dónde queréis que llegue la farsa? Si nos desmoronamos a marcha acelerada y somos el culo de Es España. la cuenca que se muere, O soy yo el que se muere en ella. es la cuenca que me mata, O yo quien lo haga con más es fuerza. la cuenca que me hizo, Es la cuenca porque existo. podría ser mejor, Pero me tocó ser distinto. el ritmo pico como carbón, Cuenca minera, dinamita, alcohol. Asturias patria querida, Asturias, patria sin sol. cuenca del Nalón, Podría ser pueblo enorme que se quiere, que hiede, que odio, pero a la vez te amo, hay que joderse. es la cuenca que se muere, O soy yo el que se muere en ella. es la cuenca que me mata, O yo quien lo haga con más es fuerza. la cuenca que me hizo, Es la cuenca porque existo. podría ser mejor, Pero me tocó ser distinto. el ritmo pico como carbón, Cuenca minera, dinamita, alcohol. Asturias patria querida, Asturias, patria sin sol. cuenca del Nalón, Podría ser mejor, pero es lo suyo. hoy solo canto más para darte muerte, Tus orgullos. es la cuenca que se muere, O soy yo el que se muere en ella. es la cuenca que me mata, O yo quien lo haga con más es fuerza. la cuenca que me hizo, Es la cuenca porque existo. podría ser mejor, Pero me tocó ser distinto. el ritmo pico como carbón, Cuenca minera, dinamita, alcohol. Asturias patria querida, Asturias, patria sin sol. cuenca del Nalón, Podría ser mejor, pero es lo suyo. hoy solo canto más para darte muerte. Aleja tus murmullos. Bueno, como no parece que el sonido nos haya acompañado mucho, os diré, es la cuenca que me mata, soy yo que me muero en ella, ¿no? Es la cuenca que me ahoga, ¿no? Asturias patria sin sol, ¿no? Cuenca del Nalón, dinamita y alcohol, droga, ¿no? Y todo esto en un videoclip. Yo creo que es de las mejores cosas, es decir, la combinación de la letra con toda la rabia, la desesperación y la incorrección política que es esperable de un buen rapero, ¿no? Mal hablado, incorrecto, desafiante, frustrado, desesperado. Con un videoclip que me parece magnífico, con ingredientes muy básicos, es decir, un cementerio, paisaje de ruinas industriales, una barriada, típica barriada de vivienda obrera de Cuenca Minera y una toludita, ¿no? Y una guitarra muy bien tocada, por cierto.
y una especie de grito de desesperación de una generación que se ve sin futuro, que se siente traicionada, que siente que no hay futuro. Esto de no hay futuro, esto en las entrevistas te lo decían constantemente. Y no solo los artistas, la gente que entrevistabas, o sea, la idea de que no hay futuro, que es una idea que es absurda en sí misma, futuro siempre hay, otra cosa es que no te guste, ¿no? O que no sea deseable, ¿no? Bueno, pues esto me parece que no volvió a hacer nada tan bueno como esto, pero digamos que el leitmotiv sigue siendo eso en las cosas que hace. Sigue intentando hacer una nueva versión. Tampoco Mago de Oz volvió a hacer una fiesta pagana, nunca más. Es decir, o Mike Oldfield no volvió a componer nada como Tubular Bells, que era un adolescente. Bueno, pasan las mejores familias. Pero... Bueno, otra lectura tiene que ver, sí, con la nostalgia o con la sensación de fin de tiempo, de fin de época, de crepúsculo, ¿no? Del final de un tiempo. Y ahí hay una creación cinematográfica realmente interesante. Ramón Lluís Bande, que es escritor, productor de televisión y cineasta, tiene varios documentales que están centrados en la Asturias de los años 30, y que él mismo cuenta, tiene cosas también dedicadas a la guerrilla, él mismo cuenta que hubo una época en la que recuperaba esa memoria para intentar hacerla revivir, y ahora realmente ya no tiene tanto voluntad de hacerla revivir, porque no tiene esperanza de eso, como de dejar el registro de que eso realmente existió, ¿no? De dejar constancia de eso y de su existencia. Por tanto, es, digamos, una mirada que es una mirada de, por lo menos vamos a hacerle un buen funeral, ¿no? Pero constatamos que es agua pasada. Marcos Merino, que hizo luego cosas muy interesantes sobre patrimonio industrial y algún otro documental, tanto para la televisión como para el cine. Remain o Remine, que deliberadamente es ambigua si es inglés o es castellano. Remain es como volver a abrir las minas, y Remine es una contracción de resistencia minera. Él vino de Madrid después de muchos años, es asturiano, pero después de muchos años trabajando en informativos en Telecinco, hubo un punto en el que pensó que el trabajo que hacía en informativos con la línea editorial de la cadena no tenía ningún sentido, y él y su pareja pidieron la cuenta y se vinieron para Asturias y se fueron a vivir a la cuenca minera de Turón para hacer un documental de corte antropológico sobre los mineros. Y en medio de eso, ya no estaban en Turón, sino que estaban viviendo en Gijón, se encontraron con la huelga de 2012. Y al final el documental fue sobre la huelga de 2012. Acompañó toda la marcha negra, fueron todo el recorrido con ellos, convivieron un montón con los mineros, y hace un documental magnífico que él mismo titula El último movimiento obrero. Un poco la sensación de estoy registrando el último coletazo, los últimos extractores, el último. Y los mineros de alguna manera son representantes de esto que queda. Ojo, eso estaba presente en un imaginario colectivo que no era el de Marcos Merino, cineasta, era el de los madrileños que salieron a la calle el día que entró la Marcha Negra en Madrid. Si alguien lo recuerda, yo tengo comentado, los sindicatos mineros no gozaban de muy buena salud ni de mucha inteligencia en aquel momento. Estaban también en fase terminal como el propio sector, muy endogámicos, muy a la defensiva, muy desprestigiados, con muy mala imagen en el territorio. Pero el más tonto en un sindicato minero sabe organizar una movilización, porque de eso lo saben todo. Y el resultado de esto es que después de marchar a pie hasta Madrid durante 3 semanas, la entrada en Madrid la organizan, y eso sale de los dirigentes de los sindicatos, a la medianoche, por calle Princesa y Gran Vía, vestidos de mineros, con sus lámparas encendidas, cantando Santa Bárbara Bendita. No hay convocada ninguna manifestación, porque la manifestación es el día siguiente, pero hay 200.000 madrileños ovacionándolos, que salen allí porque aquello es el proletariado consciente en marcha, es decir, es la plasmación física, real, de lo que en nuestro imaginario fue el proletariado revolucionario, el proletariado consciente, los luchadores, la lucha antifascista, la lucha revolucionaria. Es decir, no están aplaudiendo a los mineros que están entrando en Madrid en 2012, están aplaudiendo a sus padres, a sus abuelos y a sus bisabuelos. Y el depósito de memoria que hay ahí, ¿no? Les Ruines es una novela de Xandru Fernández,
Podría haber escogido Los taraos, por ejemplo, de Pablo Rodríguez Medina, que es un poco lo mismo, es decir, esa sensación de todo se está viniendo abajo, ¿no? Un relato que no tiene trama, simplemente va describiendo una situación desangelada de fin de tiempo. Bueno, esto es también otro documental de Ramón Lluís Bande. Este es un libro, Cantares para una revolución. Es decir, estoy acabando. Nacho Vegas versionando canciones de la Revolución del 34 con imágenes en los propios escenarios. Este es Nacho Vegas con la mina San Vicente detrás. En los propios escenarios donde sucedieron los hechos, ¿no? Una presencia en otros formatos. Este es el cómic de Alfonso Zapico sobre la Revolución del 34, La balada del norte. Este es un mural de El Séptimo Crío, un muralista que tiene mucha obra hecha en Mieres. Este es digamos la persiana, el cierre del local de Comisiones Obreras de Mieres, pero en esa zona El Séptimo Crío tiene bastante obra hecha, mucha de ella relacionada con esa temática minera y con esa temática obrerista. Y este es un mural en el barrio de la Calzada, cerca de los astilleros, de un obrero naval enmascarado lanzando un cóctel molotov contra la policía. Los muros de un colegio en el barrio donde se produjeron esos incidentes durante años. En Gijón, en distintos periodos, del 83 al 85 y en el final de los años 90 y en el principio de los 2000, teníamos barricadas todos los martes y todos los jueves. Y eso era, en algunos periodos, en el 83-85, excepto en agosto, que iban de vacaciones, todos los martes y todos los jueves. Hubo días de 19 barricadas ardiendo a la misma vez en la ciudad, ¿no? Y los obreros navales estaban en el centro de eso. Ahí hubo un mural en los muros de un colegio que era una especie de secuencia de las luchas obreras, de camiones de antidisturbios y bocachas de pelotas de goma y obreros lanzando con los gomeros, con los tirachinas, sus rodamientos o defendiendo una barricada. Y ahora, aunque queda este pequeño vestigio, pero el mural, que está también ya muy deteriorado, de ahora es un mural de naufragios. No es un mural de la épica de la lucha obrera, sino que cuando se pintó un mural nuevo, el tema permanece, es la memoria de la construcción naval, pero la lectura ya no es la épica de la lucha, sino el naufragio. Son naves encalladas, ruinas, ¿no? Otra vez vuelvo a Natalia Pastor. Natalia Pastor, esta es una foto de Muel de Dios, un fotógrafo asturiano. Esta especie de mix entre la ropa obrera, este era la ropa de trabajo de su padre, que fue minero, y la feminidad. Ella tiene cosas hechas directamente con las ropas de trabajo de su padre. Y estas siluetas de mujeres de la cuenca resistiendo, de Tayu y del paisaje, eso ya hablamos, y otra vez Abelino Sala, y esta serie sobre el trabajo Pence. La letra de desacato ya la vimos, ¿no? Es decir, es la insistencia en recordar esa herencia. Y la memoria, no os voy a poner la canción, pero digamos, esta es la canción que da apertura al disco de Dixebra, el de Entre la niebla. Y ahí está llena de referencias, incluidas esto de que todavía pensamos que damos miedo como el Cid muerto sobre Babieca, ¿no? Todavía pensamos que el movimiento obrero alienta, vive o respira, ¿no? Entre la niebla, ¿no? Y ahí hay una referencia a la dinamita del 34, los enlaces de la guerrilla, a las comisiones de la Camocha, a la cárcel y al destierro, a la huelga del 62, a los despedidos y la amnistía del final del franquismo y a las luchas del astillero y las marchas negras y de hierro, es decir, las luchas contra la reconversión. Como os dije antes, el género va cobrando presencia. Estos temas en literatura son mucho más de hombres que de mujeres,
pero en otros géneros artísticos no tanto, hay bastante presencia de mujeres, hay presencia de mujeres en todos los géneros, pero contrasto, Luchador en Crisis es un disco colectivo y antológico, El Luchador en Crisis es el minero, la canción central, que se llama igual que la que da título al disco, El Luchador en Crisis, del grupo Stukas, que es un grupo langreano de rock de toda la vida. Yo creo que ya no actúan, pero arrancaron en verbenas de pueblo en el final de los 60 y se mantuvieron sobre el escenario hasta el siglo XXI. Ese luchador en crisis es el picador cuya vida ya no tiene sentido. Es decir, el luchador que de repente encuentra que la lucha ya perdió sentido. Es decir, la lectura de aquella construcción de la masculinidad en torno a la lucha y a la acción colectiva de los mineros. Y esta es Natalia Pastor, un poco recordando cosas de Frida Kahlo, si recordáis, ¿no? Es decir, su columna vertebral es una chimenea quebrada, ¿no? Pero vuelve otra vez a esa figura de la mujer de zona minera o de zona industrial. Y finalmente, permitidme la sobrada, es que esto lo tengo en inglés y aunque busqué la versión en castellano, porque hace poco me la pidieron, no tengo versión en castellano. Una cosa que publiqué sobre representaciones del pasado industrial en 2018 y que, os lo cuento, hacía referencia a un fenómeno que habréis percibido a lo largo de mi exposición, que es la presencia de la lengua asturiana en todas estas narrativas. Es una presencia que está muy por encima de la presencia de la lengua en la vida cotidiana o en la calle, y yo diría que también incluso por encima de la presencia general de la lengua en la cultura, que es bastante más alta, que los usos culturales son bastante más frecuentes que el lenguaje cotidiano en la calle o en las instituciones, pero dentro de eso esta temática es una temática que se presta especialmente al asturiano. No tiene por qué haber un denominador común ni una motivación común en todos los artistas, evidentemente, pero entiendo. Eso es paradójico, además. Y es paradójico porque a lo largo de su historia el movimiento obrero asturiano se expresó siempre en castellano. Es decir, la prensa obrera, la literatura obrera, las representaciones teatrales que hacían, todo se expresaba muy predominantemente en castellano. Había muy poca presencia de asturiano en sus periódicos, en sus expresiones culturales. Eso tiene que ver con un afán de conquista de respetabilidad. Los dirigentes obreros quieren hablar correcto castellano para que no los ridiculicen llamándolos aldeanos y diciendo que realmente no saben ni siquiera hablar. Y tiene que ver con el castellano como la lengua de prestigio, mientras que el asturiano es la lengua de los que no fueron a la escuela, ¿no? Los que van a la escuela son escolarizados en castellano. Los que no van a la escuela hablan asturiano porque no saben hablar castellano, ¿no? Entonces, eso pesa sobre el movimiento obrero a lo largo de todo el siglo XX y el movimiento obrero se expresa en castellano. Y de repente, los hijos de esos trabajadores, creando literatura, cine, música. En la música es abrumador la presencia del asturiano. Lo hacen en asturiano. Creando obra relacionada con sus padres y sus abuelos. Sus padres y sus abuelos no tenían la capacidad para expresarse como músicos, ni como escritores, ni como cineastas, pero si lo hubiesen tenido, lo hubieran hecho en castellano. Ellos, en cambio, lo hacen en asturiano. Y ahí hay, yo creo que un intento de refugiarse o de apoyarse mutuamente, es decir, dos identidades que se sienten amenazadas y en riesgo de desaparición. La identidad que proporciona la lingua y la identidad de clase. Y de alguna manera, para esta generación que tuvo oportunidades de formarse y que puede expresarse en la lengua que quiera, porque puede elegir, pueden hacerlo indistintamente en castellano o en asturiano, el asturiano se convierte en un rasgo identitario que refuerza el otro rasgo que intentan defender, que es el de la identidad de clase. Y hasta aquí llegamos, que bastante castigo os llevo dado ya. Si no habíais tenido suficiente con la Semana Santa, pues acabáis de recibir una charla de 1 hora y pico. Totalmente sí, lo que pasa es que no sé si es un problema. Quiero decir, es un problema para nosotros que somos historiadores. Nosotros, como historiadores, nos corresponde registrar la realidad y no romantizarla. Y tomar distancia con estas narrativas. ¿Para cómo construye la gente socialmente las memorias? Pues no lo sé. Es decir, romantizas, idealizas, sí. Nunca recuerdas el pasado tal como fue.
En el caso asturiano, ahora estamos prestando mucha atención. En literatura, por ejemplo, había muy poca literatura de ambiente urbano e industrial. Había mucha literatura y el surdimiento asturiano que empieza a escribir en asturiano se focaliza absolutamente en lo rural, porque ahí está el tarro de las esencias, ahí es donde se habla el asturiano puro, donde están las tradiciones, donde está la tradición musical, y en cambio lo industrial o lo obrero pues era algo que de alguna manera diluía esa identidad. Y es justo cuando empieza a desaparecer, cuando de repente encontramos que no, que también es nuestro, ¿no? Y se hace mucha más literatura ahora de la que se hacía antes. ¿Que se romantiza? Como se romantizaba la Asturias rural, sí, claro. Y evidentemente la creación artística se presta mucho a eso, ¿no? Pero en general la memoria. A los historiadores nos toca echar agua a ese vino y decir, bueno, no era así, o hay estos puntos ciegos que no estamos viendo, o esta idealización, es nuestra tarea, pero la tarea de los artistas no tiene por qué no ser romantizar. Y, digamos, la construcción social de la memoria, es decir, ¿por qué son más eficaces ellos que nosotros? Pues justamente porque tocan esas teclas. Yo creo que varias de ellas son verdades parciales, claro. Respecto a lo que decías antes de entrar en la pregunta, claro que tomo partido y que tomo posición. No me dedico a juzgar las obras de arte y, de hecho, no jerarquizo siquiera. Es decir, me puede servir tanto para mis propósitos un grafitero anónimo que no sé ni quién es que un artista que exponga en el MoMA. Me da igual, porque estoy buscando otra cosa. Y están expresando una determinada idea, o están expresando, y tampoco necesito que las canciones sean de máxima calidad, aunque obviamente tienes que apreciar lo que se hace con calidad y no lo que es de baja calidad. Y claro que me aproximo, lo digo, antes Miguel citaba mi último libro, que es una biografía de Anita Sirgo. Yo tenía una relación personal con Anita Sirgo, una relación muy sui generis, que venía de mi profesión. Yo no tenía ninguna relación personal con ella. Si no hubiera sido historiador, nunca la hubiera conocido. Pero esa relación como historiador y como profesor de universidad y como persona que coincidía con ella 1 o 2 veces al año, no más, era una relación fuerte. Y yo quise hacer una biografía de Anita, y quiero hacer una biografía de una persona con la que creo que tengo una deuda. Entonces, claro, no haces una biografía desapasionada, pero es que hubiera sido mejor mi biografía si hubiera escogido un personaje que me importase un carajo. Hubiera sido una biografía de alguien que no pintaba nada en mi vida y que no me interesaba. Hombre, lo que tengo es que saber que yo estoy condicionado. Y claro, yo me encuentro, por ejemplo, con que cosas que Anita contaba yo las desmiento en el libro, porque no fueron así como ella las contaba o como ella las recordaba. O las pongo en duda. Bueno, porque soy historiador. No soy un fan incondicional, no tengo que tener una adhesión incondicional. Pero a mí Anita me vale como era. No necesito inventármela, no necesito romantizarla ni idealizarla, ¿no? Y al mismo tiempo tengo un trabajo que hace que tenga que tomar distancia. Tengo que tomar distancia y al mismo tiempo tengo que apasionarme con ella. Pues las dos cosas, sí. Pero es que yo no soy historiador para hacer cosas que no me apasionen. Para eso voy a sacar una oposición de conserje o de cualquier otro, con todo mi respeto para los conserjes, que mi facultad no funcionaría si no hubiera. Pero, en fin, yo necesito que me interese lo que hago. Y, por tanto, necesito poner carne en ese asador. Y escojo los temas, claro. Es decir, los temas que me desagradan, pues que los haga otro, ¿no? Que hay mucho por hacer, hay mucho donde elegir. Respecto a cómo veo las cuencas, pues hay materia, hombre, para lo apocalíptico yo creo que no, pero para una sensación de frustración, desde luego para una nostalgia de fin de época, de tiempos que ya no van a volver en la parte que hubiera valido la pena salvar, pero que tampoco es una cuestión de voluntad, es una cuestión de condiciones objetivas de cómo se desenvuelve la vida y la realidad en las cuencas ahora, y la realidad que se construyó en torno a la mina no es reproducible en un contexto sin minas, ¿no? Y al mismo tiempo tengo una visión bastante optimista, porque me parece que, va tocando acabar el duelo, que fue muy duro, ¿no? que llevó a discursos muy pesimistas, muy negativos, muy derrotistas, y empezar a ver cuánto hay de bueno y cuánto hay de futuro ahí. Y cuán valioso es ese pasado. Es decir, van a seguir siendo cuencas mineras 3 o 4 generaciones después de que no haya salido más carbón por la última bocamina, van a seguir siendo cuenca minera. Porque no va a haber una identidad que sea capaz de desplazar a eso.
Pero, a ver, en Francia no quedaron cátaros porque los mataron a todos, los quemaron en hogueras, los asesinaron y los aterrorizaron. Pero ahora el país de los cátaros es una marca en Francia. Es decir, va a quedar memoria de eso, y esa memoria es desde un reclamo turístico. El Pozo Sotón es una mina visitable que acaba de recibir su visitante 25.000 en 10 años. Es una mina real, de bajas a 500 metros y la visita corta dura 2 horas y media, la larga 5. O sea, es para poca gente, pero es un flujo constante. 25.000 en 10 años es muchísima gente para esta visita, que no te permite días punta de hoy llenamos, tuvimos miles. No, no puedes tener miles. Tienes que tener docenas cada día. Hay un potencial en ese pasado y hay mucho que tiene que ver con lo identitario y con el arraigo y con la vinculación y con la memoria del pasado. Y luego hay, desde el punto de vista de calidad de vida, de calidad de los servicios, de mejora del entorno urbano y del entorno natural, de contacto próximo con la naturaleza. Tú, en Asturias en general y en las cuencas en particular, tú sales del casco urbano y estás en medio de un bosque, o en medio de un monte, o en una ruta con un paisaje espectacular. Experiencias gastronómicas fascinantes, es decir, gente con estrellas Michelin o apareciendo con ofertas gastronómicas de vanguardia. Algunas de ellas directamente vinculadas a la mina. Un experimento de Marcos Cienfuegos, un cocinero que fue militante sindical, que se llama Bocamina y que es una experiencia gastronómica, a veces con acompañamiento musical del coro minero de Turón, en las instalaciones de un viejo castillete de mina, en el Pozo Espinos. Es decir, es un elemento que es patrimonio industrial y ahí se organiza un evento gastronómico que siempre tiene algún ingrediente identitario de raíz o del territorio. Desde ese punto de vista hay muchas cosas en las cuencas que sí están funcionando. Y ojo, esta combinación de muy buenas comunicaciones, mucho mejores que cuando eran más necesarias por el volumen de mercancías pesadas que entraban y salían, buenas comunicaciones, buenos servicios públicos, muy alta seguridad ciudadana, porque aunque ellos cultivaron mucho un tremendismo de la droga, arrasó con todo y la criminalidad es muy peligrosa, y desde fuera hubo mucho esa imagen, los números nunca confirmaron del todo eso. Hubo mucha droga en los 80 en las cuencas y en la margen izquierda del Nervión, y en Barcelona, y en Madrid, y en Sevilla, y seguramente en Zamora también, ¿no? Y desde luego en Estados Unidos y en otros sitios que no tenían nada que ver con el declive de las minas. Seguridad, servicios, calidad de vida, entorno, naturaleza, buenas comunicaciones, al final están produciendo que llevan 3 años ganando población. Esto no había pasado desde 1959. Y digo 59 porque el punto de partida del declive de las cuencas se puede fechar. Es el plan de estabilización del 59 que empieza a meter petróleo sustituyendo carbón. Y empieza a reducirse el empleo en las minas, y las cuencas mineras empiezan a perder población a partir del año 60-61 de forma constante. En algunos momentos de forma más acelerada y en otros momentos de forma más contenida, pero y no dejan de perder población. Es decir, Mieres pasó de 70 a menos de 40.000 en ese periodo de medio siglo. Después de medio siglo perdiendo población, ahora hay un pequeño repunte, y ese pequeño repunte son gente que emigró y que retorna, gente que puede teletrabajar, y pudiendo teletrabajar, ese es un entorno en el que le vale la pena vivir. Gente de Madrid que igual se jubila o puede teletrabajar y dice, pues, si ahora en AVE estamos a 3 horas, pues. Y inmigración. Una inmigración, hace poco en la Nueva España hicieron un reportaje y había gente sudamericana, africana, de Europa del Este, que se vinieron a vivir ahí, que contaban sus peripecias. Y llamativamente, en contra del prejuicio de los inmigrantes traen la delincuencia, una de las cosas que más valoran estos inmigrantes pensados en las cuencas es la seguridad. Es decir, los que vienen de Colombia dicen, aquí se está en el cielo. Es decir, hay muchos ingredientes para un futuro que va a tener muy poco que ver con el pasado, pero que va a tener en el pasado un punto de apoyo potente, que tiene que ver con el patrimonio material y con el patrimonio intangible y con la memoria y con la identidad
y con las raíces, ¿no? Digamos, para estar orgullosos del sitio del que somos, que esto es una tendencia natural, normalmente todo el mundo está muy satisfecho, le gusta mucho el sitio del que es, pero para eso necesitamos tener buenos relatos. Cuanto mejores sean los relatos, mejor, más identificación hay.